Bueno, sí, Jesús lo dijo, ¿no? Consumado es, allí en la cruz. Consumado es. Ya veremos ese vocablo, porque ese vocablo tiene unas implicaciones, no solo su significado propio, ¿no? Sino la idea que lleva aparejada ese vocablo según el contexto donde esté. Eso lo veremos porque va a ser nuestro próximo estudio. Y es muy importante. Pero lo cierto, ya se los adelanto, es que el Señor dijo consumado es, y eso fue así. Allí terminó todo. Obró la redención con sus tres partes, el hombre integral, porque la redención tenía ese carácter infinito y eterno. Y eso de infinito y eterno lo tenía Jesús en su persona, y en su alma, en su cuerpo, en su espíritu. Como hombre, la persona es la persona del Hijo de Dios, que tiene deidad. Allí dijo consumado es, y no hay más sufrimiento. Allí su alma sufrió la separación de Dios, que ya lo explicaremos, porque no estamos explicando qué es eso de separación, porque nos imaginamos que simplemente Dios se fue, lo dejó ahí, un momento, eso es así, pero esa es la afirmación, no la explicación. Esa es la afirmación, no la explicación. Como hicieron estos señores en el siglo XVI, que hicieron unas afirmaciones, pero no explicaron bien, no fueron bien explícitos. Lo van a explicar sus seguidores, pero claro, sus seguidores, cada quien va a explicarlo como cree que lo entiende bien. Ahí está el problema. Y cuando uno va a la exégesis y a la armonía de los pasajes, las citas, mejor dicho, bíblicas, uno se da cuenta que no las respetaron. No las respetaron. Todos los versículos que hablan de eso, que era muy claro, y por eso ellos mismos nos dicen que a partir del siglo XVI vino un cambio. Es decir, hemos descubierto que el alma de Jesús sufrió el infierno. Por eso han cambiado la palabra. Les gusta ese término. Sí, les gusta ese término de infierno por esa razón. Les gusta más que Hades, no siendo bíblico, por las connotaciones que el vocablo infierno tiene. Pero resulta que Jesús, que está en la cruz y como persona íntegra y en una dimensión eterna, dice consumado es. No, eso no es pasivo. No, nadie lo hizo por él. Eso no hay que explicarlo. Como tú dices, hecho está. Hecho está. Pero lo has hecho tú. Como cuando una persona hace algo y dice, está hecho. Bueno, lo hice yo. Bueno, ya eso lo veremos. Consumado es, como hemos dicho ahora. Entonces, sí, pero Jesús allí. Pero hay otros versículos también en Hechos 2. El apóstol dice, recordando el Antiguo Testamento, dice eso. Dice, no dejarás mi alma en el Hades. Entonces, ¿cómo es posible que entonces hayan una parte de ellos en el siglo XVI haya dicho que murió y se fue al cielo? Pero Señor, si el versículo está diciendo por todas partes, la analogía del tema está diciendo que por una parte está diciendo que descendió espiritualmente, y en el espíritu está su alma, no pueden separar tampoco eso, Dios mío. Pero lo hicieron, sino de manera explícita, porque no explicaron de manera implícita con lo que usted está diciendo. Pues se supone que el alma está con el espíritu, no lo separe del espíritu. Pero ¿a dónde fue? Descendió. No solo Pedro dice que se descendió, sino que ya se decía en el Antiguo, también en el Nuevo, que su alma fue al Hades, o descendió, las dos cosas, porque el cuerpo se queda en el sepulcro, pero sería el alma, el espíritu y el alma el que desciende al Hades. Entonces, ¿cómo es posible que digan, no, inmediatamente después de la muerte ascendió? Pero bueno, señores, ustedes leen la Biblia, es que el comentario que hizo uno de ellos,
una persona importante en aquel momento, pero importante para nosotros no lo es. ¿Por qué? Porque no respetó el texto bíblico. Pero bueno, para ese grupo lo es. Ellos van siguiendo como la oruga a estos señores. Pero, ¿cómo va a decir usted eso? Si además se dice también que descendió. Muere y desciende. No dejes mi alma en el Hades, pues entonces está en algún sitio. No fue al cielo. No la dejes en el Hades. Entonces ya encontramos ahí un error que desglorifica al Señor. O sea, completamente anacrónico, sí, Señor. Entonces, ¿cómo va usted a decir eso? ¿Cómo lo va a decir? No, el alma sola no está en la cruz. Si Él sufre en la cruz, lo que sufra, lo está sufriendo en su alma, su espíritu, su cuerpo, en todo el ser. Porque la redención la redención tiene esa dimensión eterna, porque las leyes que se quebrantaron son eternas. ¿Por qué son eternas? Porque las creó un ser eterno. Las creó un ser eterno. Cualquier cosa que sale de la mano de Dios tiene esa dimensión, como ya explicamos muy bien hace 1, 2, 3 vídeos atrás. Que claro, esa parte sí habría que volverla a decir porque es muy importante, es básico para poder entender esto. Pero Él desciende y en algún sitio fue. Vamos a ver a dónde fue. Porque Él dice, no dejes mi alma en el sepulcro. Incluso aceptando que Hades se refiere a sepulcro, que no es así. Ahora vamos a ver algo sobre esos dos vocablos. Aceptando cómo usted no se está dando cuenta de que Él no ascendió. Además, el alma no queda en el sepulcro. No puede quedar en el sepulcro. Eso es de aceptación general. Todos aceptan eso. Que lo que queda en el sepulcro es el cuerpo. Entonces, ¿a dónde fue su alma? Pero si en varios sitios se dice que descendió, y el Nuevo Testamento lo recontraconfirma, el Jesús mismo. Bien, quiero darles una idea sobre cómo se usa el vocablo sepulcro y Hades en el Antiguo Testamento. Tienen un ejemplo evidente en Jonás. Jonás habla de que él descendió. Bueno, vamos a verlo mejor. Este va a ser el próximo estudio. Aquí está, de paso se los muestro ya. Aquí vamos a ver el vocablo consumado. Bueno, lo podemos ver ya, sí. Bueno, vemos el vocablo consumado, ya que estamos hablando de eso, ¿no? Y pasamos a Jonás. No nos podemos olvidar de Jonás. Bueno, Jesús lo dijo, ¿no? Hay algo sobre los seres espirituales. Cuando dijimos en el vídeo pasado que los seres espirituales no predican el Evangelio, hay algo que, sobre todo los adventistas que están con el tema de los 3 ángeles, y venga con los 3 ángeles, y claro, ellos pueden pensar que, porque ese versículo está aquí puesto en Apocalipsis 4, 6, 13. Sí. Bueno, ellos pueden pensar, lo tienen ahí. No, yo lo acabo de ver ahí, sí. Que allí estaba predicándose el Evangelio, porque están obsesionados con esto. Eso es un gancho, ¿no? Es un gancho. Uno de los grandes líderes de ellos se queja de que su propio pueblo, el pueblo de ellos, no se ocupe más de estos 3. No se ocupen más de los 3 ángeles. Y claro, ellos pueden pensar, no, sí, los seres espirituales se predican el Evangelio. Vamos a ver. ¿Qué están haciendo esos ángeles allí en Apocalipsis 4? ¿Están predicando el Evangelio Redentor? No. Están esos 3 ángeles justo en la venida del Señor. Y entonces entienden el vocablo predicar ahí porque sí, está salvándose la gente. No, el Señor ya ha venido. Lo que se está haciendo allí es hablar del juicio. Está en la misma venida del Señor. Y no están predicando el Evangelio Redentor a nadie. Entonces, señores, a ver si nos detenemos un poco más. En lugar de estar como las orugas, ¿no? Una detrás de la otra. Yo he visto eso con mis ojos varias veces en el campo. En invierno,
se les ve, ¿no? Y hemos visto eso. No tengo que estarlo leyendo en los libros, que lo leo, porque me tengo que informar, sino que lo he visto con mis ojos, y allí como la primera caiga en el borde, me acuerdo, de la pared, del techo, caiga hacia abajo, las demás caen hacia abajo, que eso es una verdad bíblica también. Entonces ellos van creyendo esto, pero por el momento no puedo decir que estamos estudiando, sí. Bueno, estos son los dos versículos, ¿no? Bueno, las dos citas en el capítulo 19 de Juan, donde se habla de que Jesús ve que todo va a terminar, Él va a terminar la obra de la redención, porque está escrito ahí. Ahí lo tienen para que lo lean. Y llega el momento en que entrega su espíritu. Este es otro problema, porque se ve en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, se ve que algo pasa con la persona, que el espíritu, la persona misma, es la que sale o entra, o se le sale el espíritu. No, se le sale. Y creo que ese es el caso en el Antiguo Testamento de Raquel, Jacob, la esposa, la que fue la segunda esposa de Jacob, Raquel, ¿no? Cuando van huyendo Jacob con toda su familia y sus pertenencias, que se había enriquecido, ¿no? Mucho ganado. Y su esposa, no, José fue el primero, estaba por nacer Benjamín, el más pequeño. De allí que en muchas familias al más pequeño de 2, 3, 4, 5 hijos se le llame el Benjamín de la casa. Es porque viene de ahí eso. Sí, viene de ahí. Nace Benjamín, pero el parto fue un parto difícil para Raquel y se le sale el espíritu, si mal no recuerdo. Búsquelo en hebreo. Se le sale el espíritu. Y Jesús lo entrega el espíritu. No, nadie le da muerte a él. He escuchado muchas herejías últimamente diciendo que si el diablo lo mató, que si no le quedó otro remedio porque murió de infarto, murió de ahogado. Sí, bueno, es que un crucificado muere así. Puede morir fácilmente de un infarto. Si eso, en el caso de Jesús, hubiese sido factible, pero Jesús era extremadamente fuerte. No ha habido un ser que de manera natural haya sido tan fuerte como él. Si no, esa dimensión infinita no lo hubiera soportado. Sí, no lo hubiera soportado. Allí ni 3 ni 4 arcángeles juntos hubiesen soportado esa situación sin claudicar primero. Jesús no claudicó, era imbatible. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque la persona que está allí es la persona de Dios y Dios es imbatible. No pierde nunca. No, Jesús no podía ser vencido, porque Jesús no sabe perder. La deidad no pierde nunca. Porque Él es la victoria. No como nosotros, que nosotros podemos tener una victoria o un fracaso. Bueno, incluso los ángeles, los arcángeles, serafines, pueden tener una victoria más grande, más pequeña. Más grande o más pequeña. Pero Jesús y la deidad, Dios, no van a tener una victoria más grande o más pequeña. Porque los atributos de la deidad están en una dimensión infinita. Son eternas e infinitas los atributos. Y la persona que ha asumido naturaleza humana tiene esos atributos eternos e infinitos. Y en Jesús no simplemente obtiene una victoria, ¿no? Él es la victoria. Por eso no falló, claro que no. Él es la victoria. Es como el amor. ¿Se acuerdan que se los expliqué hace 2, 3 vídeos atrás? Lo han visto mucho, sí. Lo han visto mucho. Y me consta que, yo creo que ya lo dije, ha sido de gran bendición para algunos. Para 4 gatos, sí. Porque los demás no. Entonces, repito, eso sí lo recuerdo, o vamos a recordarlo,
El Señor tiene santidad, Dios tiene santidad, Jesús tenía santidad. No, Jesús no tenía ninguna santidad. ¿Por qué? Porque la santidad la tenemos nosotros, porque nos es otorgada. A nosotros nos dan santidad, por nombrar un atributo, uno. No vamos a describir aquí todas las virtudes de un hombre o los atributos de Dios, sino esto de referencia. Pero Dios no tiene santidad. Dios es la santidad. Ya está. Es la santidad absoluta. Y Dios tiene victoria. ¿Puede conseguir alguna victoria? No, Él no consigue victorias. Él es la victoria. Allí donde Él mete la mano, Él gana siempre. ¿Y quiénes son los que no ganan? La creación. Toda, sea angelical o sea humana. ¿Por qué? Porque la santidad que tenemos nosotros nos es otorgada. Y esa santidad o esa benignidad o esos dones o talentos, la bondad, sí, el temple, que Jesús lo tenía todo. El temple, lo que se llama la templanza, el dominio propio ante el pánico supremo. Jesús tenía un temple de acero, más que de acero, era un temple de naturaleza también infinita, si no, no hubiera podido hacerle frente a aquella situación. Señores, por Dios. Entonces, la santidad que tenemos nosotros nos es dada, regalada por creación, y tenemos una porción de ella, que la podemos engrandecer, o la podemos incluso anular completamente, como demuestra la historia y los hechos todos diarios de 40 siglos. De 40 siglos. Pero Dios es la victoria. Y Jesús obtuvo esa victoria allí completa, en una dimensión infinita, en la cruz, y por eso Él dice, consumado es. Bueno, dije que lo íbamos a ver ahora, no lo íbamos a dejar para el próximo vídeo, pero un adelanto. Allí tienen el vocablo consumado, ¿no? Consumado. Consumado es nada de pasivo. Ya veremos eso en la gramática. Nos interesa el vocablo griego ahora. Ese vocablo lo pueden conseguir en cualquier manual que sea imparcial. Hay que empezar a decir eso porque cada religión, cada denominación, sobre todo las del siglo XIX, tiene su propio diccionario. Y se guían por ese diccionario. O sea, la apostasía es fuerte, ¿eh? Cumplir o guardar cumplidamente, pero resulta que este vocablo, según donde se use, en primer lugar, como así, creo que está aquí, eso es, Romanos 2:27. Sí, se lo citó al judío aquel de las llaves, sí, del que hablamos en el otro video. Que lo tienen que subir, ¿no? De esto hablamos de Romanos 2, y el judío que tenía las llaves de la ciencia, de la verdad, es decir, de las puertas del reino. Allí Pablo utiliza ese vocablo consumado, ese es en griego, que significa guardar completamente. Nada de cacareos, venir aquí y decir, bueno, guardar sí, pero bueno, eso no es una cosa cumplida, perfecta, siempre andan con eso. No, ese vocablo significa cumplir perfectamente. Y además, ¿qué dice Pablo allí? La ley. Ah, bueno, los ritos. No está hablando Pablo de ritos. Cumplir perfectamente los incrédulos, los paganos, los que no conocen los mandamientos de Dios. Sin embargo, Pablo se los pone de ejemplo a aquel judío que estaba seguramente una evionita. Claro, estaba en la iglesia de Roma. Por cierto, algo que creo que yo no se los he dicho, porque a veces hay mucha información. Quiero decir mucha cosa que viene aquí y que hay que decirlas todas ellas para que se sepa bien de qué se trata esto. Pero se los digo ahora. En Roma habían ebionitas, pero toda Asia Menor, como hemos visto en los 15 vídeos anteriores, estaba llena de prosélitos y de judíos mesiánicos, que eran los ebionitas de aquel momento.
Y resulta claro lo que les he enseñado allí, en lo que el mismo Jesús menciona. La iglesia de Esmirna era Pérgamo, cuando dice, bueno, porque Pérgamo, Esmirna, la Odisea, Éfeso, eran ciudades que estaban allí en Asia Menor, todas juntas. Por eso se nombra en Apocalipsis. Y esa zona era muy rica y había muchos judíos allí. Muchos de ellos se hicieron cristianos, que son los mesiánicos y ebionitas, pero de sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque no hubiera dicho iglesia de cristianos. No, sinagoga. Aquellos judíos que les gustaba mucho el vinito, pero estaban en la iglesia. Bueno, en la iglesia cristiana, sí. Junto con los prosélitos, que ya no serían prosélitos, serían cristianos, convertidos por Pablo. Pablo les explicó bien a ellos el evangelio y se los da. Entonces, Pablo, hablando de los que no conocen, nunca conocieron la ley de Dios, el decálogo, dice, ellos pueden cumplir de manera natural lo que puedan saber de la ley de Dios. Y dice, pero muchos de ellos guardan perfectamente, sí, pero no son salvos. Nadie es salvo por guardar la ley. Eso de la ley viene después, para el creyente, el convertido. Pero ellos, hasta donde pueden y hasta donde saben, pueden respetar la conciencia y psicológicamente respetar las advertencias de Dios en cada hombre. Y Pablo la usa allí en el sentido moral. Después les habla de la circuncisión, ahí en ese versículo, léanlo, porque aquí no vamos a entrar ahora. Guarda la ley y sin embargo es un incircunciso. Entonces, ¿qué ley guarda? La ley moral. Son incircuncisos, no se está hablando, ellos no conocen la ley ritual. Y ese mismo vocablo en Hechos 13 también se emplea para hablar de algo que se finaliza, se completa de manera perfecta. Y lo está diciendo, ahí lo estoy viendo yo aquí, ¿sí? Y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, quitándolo del madero, esta otra confusión que tienen. Creen que madero es una cosa y que cruz es otra. Sí, son dos cosas diferentes, pero a veces entremezclan, como vamos a ver ahora con Jonás, en cuanto a sepulcro y Hades. Lo pusieron en el sepulcro a Jesús. Ver su uso en Apocalipsis 10, Hebreos 2, un total y perfecto cumplimiento. Ustedes siguen investigando, yo les estoy dando esta base para que se den cuenta que ese vocablo, consumado tiene implicaciones morales. No simplemente que fui a la cruz y me dejé matar porque, bueno, teníamos que tener una víctima y que muriera para que nos diera un buen ejemplo de amor. Eso es una cosa con la que Jesús cumplió. Pero hay otras. Cumplió moralmente la ley de Dios, que para nosotros está resumido en el decálogo. De allí que ahí empieza la respuesta a la pregunta que hemos hecho hace 2, 3 vídeos atrás. Algunos creen que es que no lo sabemos. No, sí lo sabemos. Miren, ellos comentaron y dijeron, bueno, los que le siguieron, algunos se metieron con el tema y dicen, bueno, es que Jesús cumplió los mandamientos. Cumplió los mandamientos, no los anuló. Alguien tenía que demostrar que la ley moral de Dios era perfecta y se podía cumplir. Y Cristo la cumplió. Pero han venido otros por ahí y han dicho, y la anuló. ¿Dónde está eso? Hombre, que si la cumplió, la anuló. Porque salvo, siempre salvo. ¿Cómo es esto? Perseverancia. No pasa nada. Yo digo, pero ¿de dónde sale esto? De Agustín de Hipona y de los maniqueos. Por eso este señor anuló el decálogo, lo quitó. Por eso quitó segunda de Pedro y quitó sobre todo el libro del Nuevo Testamento que más ensalza a Jesús y explica su naturaleza y la obra de la redención, que es el libro a los Hebreos. No hay otro como ese.
pero lo anularon. Están muy contentos también con eso. Pero no, aquí se dice, aquí está con este vocablo, busquen ese vocablo, el vocablo, te leo, un omega, alfa y omega, sí, el alfa y el omega. Esa es la última letra del abecedario, lo que nosotros conocemos como el alfabeto griego. Bueno, pues entonces, ese vocablo tiene esa implicación moral ahí donde está usado. Y eso lo pueden corroborar con toda una lista donde aparece ese vocablo a través del Nuevo Testamento para hablar del cumplimiento de la misión de Jesús. Y verán que tiene ese vocablo como les he citado en Romanos 2. Aquí está. Tiene esa connotación. Yo creo que yo se los escribí por ahí para que se pusiera lo que es el significado de un vocablo y la connotación. El significado de un vocablo es lo que significa fundamentalmente, sí, en su base, básicamente ese vocablo significa eso. La connotación es la idea que trae aparejada. La idea que trae aparejada es la connotación. Como cuando uno dice, por ejemplo, Alfredo le advirtió a sus empleados tal cosa. Les advirtió. Bueno, pero resulta que hay muchas formas en que un jefe advierte a sus empleados, un capitán advierte a su tropa sobre algún hecho, sobre algún acontecimiento o sobre alguna labor. Hay muchas maneras de advertir. Sí, y según como usted lo haga, lleva una connotación de amenaza. Amenaza que exactamente otras advertencias no llevan esa carga emocional, esa carga moral, esa carga psicológica, no llevan, porque es una simple advertencia amistosa. Tengan cuidado con esto porque esto nos puede dañar. Y bueno, una advertencia en medio de la familia, ¿no? O una advertencia a un hijo, ¿no? Que no lleva una amenaza. No siempre lleva una amenaza. Pero hay advertencias que según el tono de voz, también el idioma, sí. Y lleva una fuerte carga amenazadora. Y eso tienen que tenerlo en cuenta con estos vocablos. Los que se dedican al griego, ya les he dicho muchas veces que tienen que estudiar todo el griego que puedan. Si pueden estudiar filología griega, mejor. Eso va a incluir el koiné. Sí, señor. Entonces, estudienlo. Pero es que traducir una palabra por otra y decirme, eso es un tiempo perfecto, eso es un sustantivo. Bueno, eso está bien, muy bien. Pero has de ver, estudiar el consenso de la palabra, del vocablo, has de ver en qué contexto está, hay que ver cómo se usa en otros sitios similares. Es todo un trabajo que de paso no lo hicieron y por eso se equivocaron y desglorificaron a Jesús. Ese es el vocablo. Consumado. Ese es el vocablo consumado. No voy a dejar más aquí en cuanto a este vocablo. Y después dice, bueno, veo que aquí hay continúa esto en un punto 2, ¿no? Precisamente se les puso esa llave, ¿no? Porque es clave. Porque indica que Jesús cumplió el aspecto moral que había sido quebrantado en el Edén, la justicia. Por eso se dice que somos renovados a justicia. Muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, por eso se dice, claro. Y él cumplió el decálogo. Pero claro, puedes estirar un poco, tirar, alar de la cuerda y decir, ya no tengo que cumplirlo. Cumplir significa quitar
quitar. Cuando el vocablo que se utiliza allí para el vocablo que ellos utilizan en Colosenses 2, creo, ¿no? Con aquello de que crucificó en la cruz, que es el que estamos viendo. Dicen, no, crucificó el decálogo. Y meten el vocablo crucificar, meten el decálogo y peca fuerte. Ojo, que eso en nuestro idioma, por lo menos latino, en latín, en el castellano digo, puede sonar como una ironía, ¿no? Que se aprovechen y lo digan. No, eso es una ironía. Van a tener que dar mucha cuenta. Bueno, si son cizaña, no. Eso van directo a donde tienen que ir. Suena ironía. No es una ironía en el alemán. Es una cosa dicha seriamente. Cuanto más peques, mayor será la gracia. Así que no pasa nada. Y eso lo han dicho también los que han interpretado a los del siglo XVI. Porque en el siglo XVI no explicaron muchas cosas, no fueron explícitos. Entonces los que vinieron después en sus credos y diferentes catecismos y símbolos cristianos, los interpretaron y tampoco coinciden. Vámonos a la Biblia, señores, a ver qué hago. ¿Qué hago? Los que aman la verdad, que ya sabemos que son 4 gatitos. Veremos ese vocablo, que no hace referencia necesariamente, si usa ese vocablo para los ritos. Los ritos. Está puesto esto aquí. Vamos a ver. A ver esto. Después de entregar su espíritu, lo que les había comentado al principio, ¿no? ¿A dónde fue Jesús? ¿Al Hades o al paraíso? ¿O a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé? ¿O a los contemporáneos que estaban en el tiempo de Noé? ¿O al purgatorio? Bueno, aquí hay algo que es importante, que lo veremos. En primer lugar, a partir del siglo XVI, no armonizaron bien. Si es que tomaron en cuenta los versículos, porque yo veo que no los tomaron en cuenta. Segunda de Pedro 2 y Judas, no los tomaron en cuenta. Como si Pedro hubiese dicho, tuviese en la mente una cosa en Primera de Pedro y otra en Segunda de Pedro, y no hubiese unidad de tema, no hubiese unidad de asunto, de doctrina, en cuanto a esto del descenso, tanto en primera como en segunda de Pedro. Lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, en Segunda de Pedro, es lo mismo que está diciendo en Primera de Pedro. No está presentando dos temas, hay una unidad de pensamiento. En la Primera de Pedro dijo una cosa, que es lo que estamos viendo, y en Segunda de Pedro, que lo tienen aquí, en Segunda de Pedro, completa también, sigue dando más información sobre lo que dijo en la primera. Está aquí puesto, ¿no? Creo. Segunda de Pedro 3:18, siendo la verdad muerto en la carne, porque viene hablando de la obra redentora de Jesús en Primera de Pedro 3, viene hablando de que el justo por los injustos, y somos salvos por él. Y entonces él sigue diciendo, y murió, como ya hemos visto eso en el video pasado, creo, ¿no? En el video pasado, lo hemos visto, muerto en la carne, y sigue hablando, vivificado en espíritu, fue y proclamó, lo está diciendo. ¿Y dónde proclamó? En el cielo. En el cielo no se predica el evangelio. No solo no está el seno de Abraham a la diestra del Padre, sino que allí no se proclama el evangelio. Ni los seres espirituales predican el evangelio. Los ángeles, ni nadie predica el evangelio. Lo que hagan abajo. Entonces lo está diciendo fue y proclamó, vivificado. ¿Y a dónde fue en espíritu? ¿A dónde se puede ir en espíritu? ¿A dónde? Bueno, lo que acabamos de decir al principio. Sí, entonces, es lo que viene. Él dice, fue y proclamó, vivificado en el espíritu. Proclamó, no predicar. No es predicar a esto. Esa palabra tenemos que verla con detenimiento, proclamar. No, porque eso que nosotros entendemos como predicar en nuestra cultura, hoy en el siglo XX-XXI, es el vocablo evangelizar. Que nosotros, el vocablo evangelizar, le hemos dado el significado de entregar el tratadito.
Fui, evangelicé, me paré en la esquina y dije, Cristo es el Salvador. Ya evangelicé, pero mi estimado, lo siento, evangelizar no es eso. Está muy bien que usted haga eso, ¿sí? Haga eso y todo lo que pueda en ese sentido. Pero evangelizar no es eso. Eso puede ser divulgar o proclamar, precisamente, el vocablo proclamar. Predicar en el sentido de proclamar. Puede usar de manera válida ambos vocablos, porque presentar el Evangelio, que una persona se salve, es evangelizar, porque evangelizar se emplea ese vocablo para hablar de la obra completa. Presentación del Evangelio, conversión, santificación, crecimiento, vida cristiana, de oración, vida cristiana de oración, ayuno, testimonio, limosna, como mínimo. Bueno, eso es lo que es bíblico. Búsquese usted la palabra evangelizar. Aquí no está puesto eso porque no estamos tratando ese tema. Hay algo por ahí a lo mejor, ¿no? Bueno, entonces, fue y proclamó. Está muy bien, creo que hay una mesiánica, una versión mesiánica que pone proclamar y alguna otra. Es más correcto. Se puede poner predicar, pero es predicar en el sentido de proclamar. No fue a evangelizar al Hades. Entonces, ya lo había dicho aquí en Efesios 4:9, el apóstol Pablo, sí, había descendido primero a las partes más bajas. ¿Cuál es parte? Descendió, él también lo dice, lo podemos. Eso sí me gustaría buscar ese versículo. Descendió a las partes. Bueno, lo vemos, ¿no? Lo vemos. Está ahí. De acuerdo. Está aquí. Efesios. Esto ya lo vimos en detalle en el último vídeo. Las partes más bajas, y estuvimos analizando eso hasta donde el tiempo y la oportunidad nos permiten, ¿no? Estuvimos viendo esto, descendió primero a las partes más bajas de la tierra, no respetando lo que está en el original, ¿no? Aquí. Estuvimos viéndolo. Llevó cautiva la cautividad. Cuando subió, ¿qué es eso? Y aquí está lo que le habíamos visto, había descendido primero, no antes, primero a las partes de la tierra. Estuvimos viendo eso con algo de detalle, pero aquí no lo vamos a hacer otra vez. Ya está, el que quiera, pues puede acercarse al video anterior y verlo. Bueno, entonces, el apóstol está diciendo eso, proclamó, ¿no? Bueno, hemos llegado a esta parte, porque estos dos versículos ya los vimos en la oportunidad pasada. Y como estoy viendo aquí el tema de el Hades, vamos a Jonás primero y después venimos aquí. Vámonos a Jonás. Muy bien. Como Jesús citó esto, como Jesús lo citó, algo querrá decir, ¿no? Sí, algo querrá decir. Pues no vamos a andar haciendo trampas, buscando lo que nos gusta. Vamos a ir a ver qué dijo Jesús, porque aquí ya sabemos la historia de Jonás, no hace falta contarla. Y Jonás, en el capítulo 2, el libro de Jonás, se llama así, Jonás. Era un profeta. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Oró. Tuvo tiempo para orar. Y dijo, invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. En la sepultura no se clama. Está en el vientre, pero él baja al Seol. Nadie baja vivo a la sepultura, ni clama desde la sepultura. Eso se hace en el Seol
como pasó, ya lo dijimos en el libro de Números, como aquellos que desafiaron creyentes también, pero ¿qué vamos a hacer? Creyentes que se rebelaron contra Moisés, un hombre muy manso, y bajaron vivos, se abrió la tierra, bajaron vivos a la sepultura. No, hombre, no. A la sepultura no se baja vivo, se baja muerto, con sus niños y familias. Aquello no fue un entierro multitudinario, fue que se abrió la tierra y todas esas personas pertenecientes a una tribu, con todos sus enseres, bajaron vivos al Sheol. Allí se emplea el vocablo Sheol para hablar de ese lugar donde habitan los espíritus de los muertos en un estado consciente, ¿no? Aquí es lo mismo. Desde el seno clamé. Y aquí el vocablo seno habla de la parte más profunda, más íntima del Seol, porque el mismo Señor, ¿no?,